En el silencio de la noche, bajo un firmamento estrellado que presagiaba gloria, miles de caballeros aguardaban el amanecer. Su aliento, convertido en vapor en la fresca madrugada andaluza, era el único movimiento perceptible en un campo que pronto se teñiría de sangre y heroísmo. Lo que ocurriría al día siguiente alteraría para siempre el curso de la historia ibérica. Corría el año 1212 y la península ibérica era un complejo mosaico de reinos cristianos y musulmanes en constante tensión. La amenaza almohade, procedente del norte de África, se cernía como una sombra sobre los territorios reconquistados tras siglos de pugna. El califa almohade Muhammad al-Nasir, conocido entre los cristianos como Miramamolín, derivación de Amir al-Muminin o príncipe de los creyentes, había reunido un formidable ejército con un propósito claro: frenar el avance cristiano y recuperar el control de Al-Ándalus. Lo que muchos desconocen es que esta confrontación no era meramente territorial o religiosa. Representaba un choque entre dos visiones del mundo: el fundamentalismo almohade, que había impuesto una interpretación rigorista del Islam incluso sobre las poblaciones musulmanas andalusíes, y los reinos cristianos del norte, que comenzaban a consolidar sus instituciones y a forjar una identidad propia. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo para incentivar que sigamos haciendo vídeos como este. Ahora, sigamos. Pocos recuerdan que el mismo rey que lideraría la victoria cristiana en las Navas había sufrido una humillante derrota 16 años antes en Alarcos en 1195. Alfonso VIII de Castilla, lejos de rendirse, dedicó estos años a consolidar alianzas, reformar sus fuerzas y planificar meticulosamente su revancha aliándose con dos reyes más, el aragonés, Pedro II, y el navarro, Sancho VII. Un detalle fascinante: tras Alarcos, el monarca castellano prohibió el uso de ropas lujosas en su corte hasta que se vengara de aquella derrota, muestra de su determinación obsesiva. Curiosamente, Pedro II, padre del futuro Jaime I el Conquistador, había sido coronado en Roma por el Papa Inocencio III, convirtiéndose en el primer monarca aragonés en recibir tal honor. Su participación en las Navas resultaría decisiva, no solo por sus tropas, sino por la experiencia militar adquirida en sus campañas contra los musulmanes en el Levante. Un dato poco conocido: Pedro II había jurado combatir a los herejes, pero moriría solo 2 años después defendiendo a los cátaros contra la cruzada albigense, en una de las mayores ironías de la historia medieval. La figura del rey navarro ha sido injustamente relegada en muchos relatos históricos. Conocido como el Fuerte por su extraordinaria estatura, algunos cronistas le atribuyen más de 2 metros. Sancho VII protagonizó uno de los episodios más emblemáticos de la batalla. Según la tradición, fue él quien rompió las cadenas que protegían la tienda del califa almohade, símbolos que posteriormente incorporaría al escudo de Navarra y que, siglos después, formarían parte del escudo de España. El líder almohade, educado en los rigores del desierto y en la estricta doctrina de su dinastía, aparece en las crónicas cristianas como un adversario temible pero también enigmático. Vestía invariablemente una túnica negra, símbolo de los abasíes, y portaba un ejemplar del Corán supuestamente escrito por el propio califa Uthman. Un detalle fascinante es que, según algunos textos árabes, sufría de una enfermedad ocular que le hacía extremadamente sensible a la luz, por lo que dirigía sus tropas bajo la sombra de lujosos parasoles, circunstancia que los cristianos interpretaron como signo de debilidad y decadencia. Lo que rara vez se menciona en los recuentos populares es la extraordinaria hazaña diplomática que precedió a la batalla. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, políglota y erudito excepcional que hablaba árabe, hebreo, latín, griego y las lenguas romances, jugó un papel crucial en 2 frentes. Primero, logrando que el Papa Inocencio III proclamara la cruzada, atrayendo así a caballeros ultramontanos, principalmente franceses. Segundo, y quizás más importante, consiguiendo reconciliar a los reyes peninsulares, tradicionalmente enfrentados por disputas territoriales. Un episodio revelador: cuando los cruzados extranjeros decidieron abandonar la campaña tras la toma de Calatrava, disgustados por la tolerancia mostrada hacia los musulmanes rendidos, Alfonso VIII, lejos de lamentarse, habría comentado que aunque sean muchos, poco importa que se vayan, porque son soberbios y no concuerda con nosotros. Esta marcha, que parecía un desastre,
acabó reforzando la cohesión del ejército hispánico. Uno de los episodios más enigmáticos tuvo lugar cuando el ejército cristiano quedó atrapado en el desfiladero del Muradal, rodeado por tropas almohades que controlaban los pasos montañosos. La aparición de un misterioso pastor, que algunas tradiciones identifican como San Isidro o incluso como el propio apóstol Santiago, mostró a los cristianos un paso desconocido que les permitió superar el desfiladero y colocarse en una posición ventajosa. Los cronistas musulmanes, por su parte, atribuirían este giro inesperado a la traición de guías locales. El campo de batalla presentaba un espectáculo impresionante que rara vez se detalla en los libros de texto. El ejército almohade, significativamente más numeroso, algunas fuentes hablan de 100.000 a 150.000 efectivos frente a unos 30.000 cristianos, estaba dispuesto en escalones. En primera línea, los voluntarios de fe o imesebelen, fanáticos dispuestos a morir por su causa, tras ellos, las tropas andalusíes y bereberes, y finalmente, la Guardia Negra del Califa, esclavos encadenados entre sí para impedir la huida, armados con lanzas y protegidos por un círculo de estacas clavadas en el suelo. Frente a ellos, el ejército cristiano se organizaba en tres cuerpos principales: la vanguardia castellana liderada por Diego López de Haro, el flanco izquierdo aragonés bajo Pedro II, y el flanco derecho navarro comandado por Sancho VII. La caballería pesada europea, con sus caballeros completamente acorazados, constituía una fuerza de choque sin parangón en el mundo musulmán. En un instante dramático de la batalla, cuando la vanguardia cristiana comenzaba a flaquear ante el empuje almohade, el portaestandarte del arzobispo de Toledo, Domingo Pascual, atravesó con su cruz las líneas enemigas sin sufrir daño alguno. Este episodio, considerado milagroso por los cronistas cristianos, revitalizó la moral de las tropas. Simultáneamente, Alfonso VIII, viendo el peligro, habría intentado lanzarse al combate suicidamente, siendo detenido por el arzobispo con las célebres palabras: «Aquí muramos todos, mas no es día de retroceder». El momento culminante llegó cuando las reservas cristianas, lideradas personalmente por los tres monarcas, cargaron coordinadamente contra el núcleo del dispositivo almohade. La tradicional impetuosidad navarra se manifestó cuando Sancho VII, identificando el centro del campamento enemigo por sus lujosos estandartes, dirigió su carga directamente hacia la posición del califa. La Guardia Negra resistió heroicamente, pero fue finalmente desbordada. Según la leyenda, el propio Sancho rompió con su hacha las cadenas que protegían la tienda califal, mientras Muhammad al-Nasir huía a lomos de una yegua veloz, abandonando incluso su lujoso ejemplar del Corán. El impacto inmediato de las navas fue demoledor para el poder almohade. En menos de una década, su imperio comenzaría a desintegrarse, surgiendo los reinos de taifas que serían presa fácil para las futuras conquistas cristianas. Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón, aprovechando esta debilidad, emprenderían las grandes campañas del siglo XIII que incorporarían Córdoba, Sevilla, Valencia y Mallorca a los reinos cristianos. Un detalle revelador: tras las navas, el sultán almohade prohibió que se le informara de cualquier nueva derrota, evidenciando el colapso psicológico que afectaba ya a la dirección política del imperio norteafricano. Más allá del terreno conquistado, las navas consolidó algo intangible pero fundamental: la idea de una causa hispánica común, trascendiendo los particularismos regionales. La colaboración entre castellanos, aragoneses, navarros, leoneses y portugueses, estos últimos en menor medida, sentó un precedente de cooperación peninsular que se invocaría repetidamente en siglos posteriores. Fascinante resulta que, en las celebraciones tras la victoria, cada reino incorporó la memoria del triunfo de manera distinta. Castilla instituyó la fiesta del triunfo de la Santa Cruz, Navarra modificó su heráldica incorporando las cadenas, y en Aragón se popularizó la devoción a la Virgen del Pilar, a quien el rey Pedro habría encomendado la batalla. A nivel geopolítico, las navas alteró el equilibrio de poder en todo el Mediterráneo occidental. El debilitamiento almohade permitió a los reinos cristianos peninsulares proyectar su influencia hacia el norte de África, mientras que comercialmente se abrían nuevas rutas terrestres hacia el sur. Los mercaderes italianos, principalmente genoveses y pisanos, no tardaron en establecer factorías en los puertos andaluces recién conquistados, conectando Iberia con las grandes rutas comerciales mediterráneas. Un hecho poco conocido:
la victoria cristiana provocó tal impacto que Federico II, emperador del Sacro Imperio, envió una delegación con valiosos regalos a Alfonso VIII, reconociendo el prestigio internacional que había alcanzado el monarca castellano. La batalla generó multitud de reliquias y trofeos, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. El más célebre es quizás el pendón almohade capturado durante la batalla, conservado en el monasterio de las Huelgas de Burgos. Este estandarte, de extraordinario valor artístico e histórico, está confeccionado en seda con hilos de oro y presenta inscripciones coránicas. Análisis recientes sugieren que podría haber sido fabricado en Almería, centro textil de extraordinario prestigio en el mundo islámico medieval. Entre los objetos míticos vinculados a la batalla destaca la espada lobera de San Fernando, que según la tradición habría sido utilizada previamente por Alfonso VIII en las Navas. Este arma, conservada en la Capilla Real de Sevilla, presenta una inscripción latina que algunos historiadores interpretan como una referencia cifrada a la Gran Victoria de 1212. Las crónicas mencionan un botín fabuloso capturado al ejército almohade. Tan solo en oro y plata, se habrían requisado más de 100.000 dinares, cantidad suficiente para alterar temporalmente los precios en toda Castilla. Después de las Navas, el reino castellano experimentó una inflación notable en productos de lujo, consecuencia directa de la súbita entrada de metales preciosos en su economía. Los cronistas cristianos, en su entusiasmo, ofrecieron cifras desproporcionadas sobre las bajas enemigas: 100.000, 160.000 e incluso 200.000 muertos almohades frente a apenas 25 o 30 bajas cristianas. Aunque evidentemente exageradas, estas cifras revelan el impacto psicológico de una victoria considerada milagrosa. Estudios modernos sugieren unas 10.000 bajas almohades y varios cientos en el bando cristiano, cifras igualmente impresionantes para una batalla medieval. La batalla de las Navas de Tolosa no fue simplemente un episodio militar más en la larga historia de confrontaciones entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Representó un punto de inflexión decisivo que alteró el equilibrio de fuerzas, aceleró la desintegración del poder almohade y abrió el camino para las grandes conquistas cristianas del siglo XIII. Su memoria ha perdurado en la heráldica, con las cadenas de Navarra, en la toponimia, con Santa Elena de las Navas de Tolosa, en la liturgia, con la fiesta del triunfo de la Santa Cruz, y en el imaginario colectivo español como uno de los hitos fundacionales de una identidad común forjada en la adversidad. 8 siglos después, los ecos de aquel 16 de julio de 1212 siguen resonando, recordándonos que hay jornadas que, por su trascendencia, no pertenecen meramente al pasado, sino que continúan moldeando, de formas sutiles pero profundas, nuestro presente y nuestro futuro.